has escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco, hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor, nunca más este... Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país, aquí en la ciudad general San Martín, un programa más de Malvinas, corazón de mi patria. Como siempre decimos, este es el programa donde difundimos la causa Malvinas, el hecho histórico más importante de Argentina moderna, que acaeció en 1982. Está justo entrando ahí el profe Gustavo. Tarde pero seguro. Cámara, ¿no? Ahí viene. Ahí estamos, vamos, profe, listo. Ahora estamos todo el equipo. Así que como decimos siempre a todos los televidentes de la audiencia, muchísimas gracias Claudito, Adolfo, Alejandro, Gustavo. Hola gente, buenas noches, estamos acá. Pasa que está fresco pachomba. Estamos, sí. No, pero estamos ambientados como Marina un poco más. Claro, estamos aclimatados. Nos falta la nieve y ya completamos todo. Sí. Bueno, buenas noches, bienvenido a nuestro programa número 40 de Malvinas Corazón de 40 programas, como los 40. Tenemos también acá, detrás de la cámara, a Heredero de Malvinas, iniciador y fundador. Es tímido. Iniciador, fundador, coequiper, lleva la bandera, la parcanta. Alberto Luraschi. Tira al centro y lo cabecea. Claro, Patrusube. Bueno, vamos a tomar la coherencia como corresponde al programa. Bueno, Canal 4 Teleaire, podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar, www.canal4.ar, comunicate por WhatsApp 11 32 33 0101 o el teléfono de línea 11 47 13 0101, nuestras páginas de Facebook, @Casa Héroe Malvinas y @Malvinas Corazón de mi Patria. Muchísimas gracias, siempre decimos al propietario del canal, Alberto Martínez, Marcos, ahí en la pecera siempre, Pedrito, cámara, luz, acción, como decía. Está por allá atrás, Pedro. Están con las 5 o 6 cámaras. Está allá, mira, maneja con la derecha, izquierda, el pie derecho. Bueno, y Matías que anda por ahí también a veces, ¿no? Siempre decía muchísimas gracias al tema que nos identifica, tema musical Nunca Más, el autor señor Alberto Lobo, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz de nuestro hermano sobreviviente crucero General Verano, Socorro Díaz. Así que bueno, tenemos muchas novedades, en la semana escribió mucha gente, así que bueno, el tema de los historiadores es muy importante. Dice, sigan. En algún momento van a salir lógicamente los relatos de veteranos de guerra, pero esto es todo parte de la historia. Eso es una cosa. Estamos en fecha patria y entonces corresponde refrescar la memoria, ya que en los libros no está la historia de Argentina, ya está desapareciendo. A nosotros nos corresponde refrescar la historia de nuestro país. Sí, y muchos veteranos de guerra también tenemos los llamados, nosotros acá en San Martín, en nuestro lado, dicen, es muy interesante porque estamos aprendiendo un poco más de la historia, el por qué el 9 de julio, la pregunta que hicimos hoy casualmente, ¿por qué el 9 de julio? Así que bueno, vamos... Nos estamos desasnando de muchas cosas, muchos misterios de la historia nuestra que no lo sabían. Derribando mitos. Bueno, vamos. Dale, Claudito. A ver, hoy, gracias a Dios, no tenemos... Hoy, por suerte y gracias a Dios, no han pasado fallecidos. O sea que Marcela no pidió nada. Está agradecida y contenta de que no hayan pasado fallecidos. No le pasaron, no le enviaron, no se enteró, no leyó. Así que ni él, ni ella, ni Daniel Arias. Así que bienvenido hacia esta semana sin muertos. Bueno, bien. Vamos a las efemérides. Ya, efemérides. Y dale, vamos a romper el hielo, diría. No, acá romper el hielo, pero ¿qué necesita acá? Trotil necesitaba romper el hielo. La señora Elida de Ballester, diciendo el nombre, está contenta. No digo de la zona porque dice, no,
Va a venir en algún momento a preguntarte personalmente en cámara, ¿de dónde salen esos? No. Top secret. Pues es una persona grande que está PAMI hizo un curso grande, ¿no? De internet, está tratando de buscar y a ver de dónde salen esos. Efemérides del 4 al 10 de julio. Arrancamos con el 5 de julio y arrancamos con una efeméride rara, Día Mundial del Bikini. Será en el hemisferio norte, porque en el hemisferio Día sur... Mundial del Bikini. El bikini amarillo. ¿El atolón de bikini? Tiene relación con eso. ¿Será el atolón? De ahí viene, ¿no? Tiene relación con eso, ¿no? Tiene relación con eso. A ver, espera, déjame. Tiene relación con eso porque decían que ese nuevo traje de baño con ese diseño tan chico, tan diminuto, era un traje de baño explosivo. Y el atolón de Bikini era donde los Estados Unidos realizaron después de la Segunda Guerra Mundial más de 214 o 216 ensayos nucleares con diferentes tipos de bombas. Aleutianas también, el torneo de las Aleutianas también. Sí. También hicieron después los franceses pruebas submarinas nucleares, es decir, toda esa área fue utilizada para eso y la utilizaron inclusive con viejos barcos. Mira. Ahí hundieron toda la flota alemana que quedó capturada. Los barcos alemanes fueron remolcados hasta ahí, los pusieron con maniquíes, con animales inclusive, para ver los efectos de... Hago una pregunta, todos esos fueron todos movimientos telúricos que existieron seguro, ¿no? Y sí. Y de Japón ahí salió Godzilla. Exactamente. ¿Cómo no? ¿Cómo salimos? Yo tiré una piedra y hice una invasión, más o menos. Vamos a hablar Yo hice todo tiene que ver y con después la otra, el micro bikini, que es otra cosa, no sé qué. Eso era porque iba bombita. Vamos a averiguar de dónde salió eso, dale. Vamos con este tema. Salgamos de esto. 5 de julio de 1661, fíjense en la fecha. Felipe IV, rey de España, declara en una cédula que Buenos Aires era la plaza más codiciada de los extranjeros. ¿Una cédula o célula? Célula. Cédula real. Cédula real. Cédula, es un documento, de 1661. En 1683, Fernando de Mendoza, Mate de Luna, gobernador de Tucumán, funda San Fernando del Valle de Catamarca. Muy bien. Saludo a todos los catamarqueños que el 5 de julio cumplieron años. El 5 de julio de 1807, las tropas comandadas por Santiago de Liniers y Martín de Álzaga rechazaron la segunda invasión inglesa. Bravo por ello. El 6 de julio de 1573, el día de ayer, se funda la provincia de Córdoba. Muy bien. 449 años. Muy bien. Saludo a todos los amigos cordobeses que nos miran. Feliz cumpleaños. Manden alfajores y salamín. Fernet y Coca-Cola. Y gancia. Siempre mangando. Y la Mona Jiménez también. No, la Mona dejala allá. 6 de julio de 1812, Martín de Álzaga es ahorcado tras una denuncia de conspiración. Bernardino Rivadavia ejecutó una sentencia dictada el 4 de julio contra el héroe de las invasiones inglesas. Pará, eso... Profe. Vamos. Digamos el fierro caliente, ¿viste? Después lo vamos a ir viendo. Vaina, bueno, ahí después lo vemos, ¿no? De Álzaga, vamos a ver. Pasamos la carga así, directamente para allá. 6 de julio de 1813, el patriota José Caparrós, teniente de dragones de la patria, ataca con apenas 18 soldados la isla Martín García, defendida por 70 soldados españoles quienes huyeron. El 6 de julio de 1937 inicia su transmisión Radio del Estado, luego se convirtió en LRA Radio Nacional. 8 de julio, Día de los Videojuegos, en efemérides raras. Y el 8 de julio de 1884 se promulga la Ley Nacional 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria que había sancionado el Congreso de la Nación bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. 9 de julio de 1816, el Congreso General Constituyente reunido en la ciudad de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un 9 de julio de 1859, tras las gestiones de Juan Bautista Alberdi, España reconocía a la Confederación Argentina como nación libre, soberana e independiente. ¿Recién en el 59?
El 9 de julio del 2007, ahí se acuerdan, son todos contemporáneos, nieva en Buenos Aires. Sí, señor. Qué manera acá nieve. Ahora vamos Hicimos los muñequitos. Sí, hicimos chocolate y churros. Madre, qué No frío. invitaron, yo no estaba ahí. No, bueno, ni Los churros figuraba. estaban helados, congelados. Decía que es helado, no, era el churro. El 10 de julio de 1866 se funda la Sociedad Rural Argentina. Muy bien. Y en 1882 se funda la ciudad de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Pringles, Aires. ¿cómo? Un gran saludo a todos los pringleses que nos han recibido el año pasado tan amablemente, a los jóvenes por Malvinas y a los veteranos. Muy bien. Escucha, nada más de raro, no hay más nada. No. Vine hecho. Y si tiran la bronca, digo mucho raro, tiran la bronca. Bueno, ahí sí vamos ya con los historiadores, como el tema de Álzaga. No, pero antes, ya que no tengo... Caparrós me suena, ¿no es un escritor también, Caparrós? Caparrós sí, es un escritor. ¿Pero será descendiente? No sé. Y no sé. No sabemos. Serán como los falcones. El 2007, el 9 de julio del 2007, estábamos enfrente de la casita, teníamos la morocha. Sí, me acuerdo. Habíamos traído churros, mini churros chiquitos, y nos pusimos a repartir a la mañana. Y al mediodía empezó. Empezamos con un frío infernal. A todo lo que pasaban, coches, de todo. Coche, colectivo, parábamos a la gente, nos querían dar plata. Nosotros estábamos dólares nada más, pero bueno. No, y nos decíamos muy que emotivo, era gratis. Porque se sorprendía la gente cómo nos dan chocolate. Y Algo gratis. el frío que era terrible. Me acuerdo que terminábamos de repartir, nos apoyábamos contra la morocha para estar calentito. Todos los coches con unas capas así de nevó de cuarentena. Sí, y después, empezó a nevar casi a la tardecita. Sí, pero estaba... Del mediodía empezó la llovizna esa. Empezó esa llovinita tipo que se hacía escarchita en el piso. Agua nieve. Fue terrible el frío que hizo ese día y a la noche empezó a la tardecita, empezó a nevar. ¿Te acuerdas qué lindo? Qué motivo fue? Sí, pero bueno, quedamos en silencio. Hoy les quería comentar que se hizo la Feria de Ciencias de las Escuelas Públicas en todos los niveles. Se hizo en el playón de Educación Física de la Cooperadora del Comercial de Ballester. Por eso fue la bandera de ceremonia hoy para ella. Iba la bandera de ceremonia. Claro, la verdad que bueno, fue lindo poder aportar para en esto, ¿no?, de la educación. Y bueno, le pude dar un puestito a Pancho Luna con su museo. Así que armó el museo, había la escuela 21, había tomado como tema Malvinas. Bien. Y así que le armamos ¿Qué está frente a la casita? Un stand, claro, le armé un stand ahí. Y lo interesante es que observé como todos los chicos de todas las escuelas venían y lo saludaban por las charlas que él había ido a dar. Seguramente si ustedes estaban, todos los chicos de las escuelas lo iban a saludar. Así que eso golpeó y venían con los papás, con las mamás a saludar, muy contentos y tuvo ahí la mayor aceptación, todos iban a ver las cosas del Museo Malvinas, ¿no? No sabíamos nada. No sabíamos. Así que, este fue el aporte que estaba Pancho Benítez, que hablé con el organizador, me dijo, no había problema, aprovechando los 40 años, y se hizo, ¿no? Y bueno, y esto quería dar como pie la importancia, ¿no?, de trabajar en las escuelas con el tema Malvinas. Creo que estos 40 años tuvieron un efecto muy importante y que no hay que perderlo, hay que seguirlo para el año que viene. Y es ahí que acá con el amigo Alejandro, que le dejo la palabra, estuvimos pensando sobre ese tema y ahora le va a decir. Hago un impasse. El tema, como decían los establecimientos educativos, la nueva camada de profesores, gracias a ustedes que son, siempre digo, los gestores de esta gente que educan, ¿no? Pero las autoridades ya se olvidaron, se olvidaron los 40 años. Las autoridades están olvidadas a nivel nacional, provincial, municipal, se están olvidando, por más que hay una colaboración grande, pero no es la euforia que se esperaba o venía el 2 de abril, esa es la realidad. Nosotros sabíamos que teníamos una fecha que era el 14 de junio, y después de ahí se iban a ver los pingos en la cancha, y bueno, ahí estamos viendo. Igual seguimos la lucha. Antonio, Claudio, ya estamos acostumbrados, ya 40 años que lo pasamos, ya sabemos de qué se trata, así que. Ahí sí, le damos, que algo, a ver qué novedad, una novedad importante. A ver nosotros, antes de la tarde, faltan unos minutos. A raíz de esto, de lo que estamos hablando, de lo que vemos acá en el programa, de las visitas a las escuelas que hacen ustedes y a la respuesta que tienen por parte de los alumnos y los docentes, pensamos con Gustavo hacer una asociación civil. Mira. Que se llame precisamente Docentes por Malvinas, ¿sí? Pero
no solo que reúne a los docentes de los 3 niveles, inclusive de terciario y del universitario, sí, sino también a todas las personas y a todo el público en general que esté interesado en aprender y en difundir la causa Malvinas. Bueno, muy bien, ¿sí? Muy bien. Y para ello, bueno, estamos formando una comisión y hacemos también el llamado a los televidentes. Se pueden comunicar a un correo electrónico que es docentespormalvinas@gmail.com. Todo organizado. Bien. Sí. Bien. Ahí entra una tanda, para Alejandro, y escribir seguimos, por y favor. comunicarse con nosotros. Entramos a la tanda. Muy Escúchame, bien. ahí... Buenas noches, bienvenido Pablito Ramos, Movimiento Joven por Malvinas. La entrada fue una entrada triunfal, para que le diga, Pablito llegó recién, hizo como una entrada triunfal, ¿no? Bueno, se saludaron dos potencias. Aquí está. Muchas gracias, Pablito, nuevamente. No, gracias a ustedes por dejarme venir, aunque sea un poco tarde, pero... Alberto y Pablito se saludaron. Después fue un abrazo fraternal. ¿No vas a explicar en privado cuál es la actividad que haces en el campo? Porque me dijeron algo que me parece que... ¿Va a llevar más? No, tranquilo. Escúchame, estamos... Me parece que dicen que vas a abrazar el peludo, pero yo no sé qué... Escúchame, te comento. En las noches de frío te digo que no es mala idea. Abrazar el peludo. Se acabó la seriedad. 5 programas relacionados con el historiador y están pidiendo. Los mismos veteranos guerra estaban diciendo, y gente dice, es muy importante lo que están haciendo. Y más en esta fecha, Totalmente. Estamos cerca del cumpleaños de la patria. Nunca es tarde para aprender. Bueno, estaban allí los profesores con una novedad que te va a sacar. ¿Volvé a pasar el mail? No, pará, retoma. Volví a repetir. Se armó una asociación de... ¿Cómo se llama? Estamos armando una asociación que se llama Docentes por Malvinas. Ahí está. Muy bien. ONG, para difundir, ¿sí? Y multiplicar el efecto que tienen acá. Muy bien. Perfecto. En las escuelas, las charlas con los veteranos, y para, digamos, también ayudar a los docentes y formar un buen equipo de trabajo. Y sí, ya era hora que los docentes sean
puestos en contacto de Malvinas, y también matar los mitos de los pobres chicos de la guerra, que pasaron frío, hambre, que fueron allá obligados a pelear una guerra absurda. Eso ya es tiempo de que los docentes empiecen a enseñar que fueron a defender la patria. Muy bien. Repetí de vuelta dónde se comunican. Sí, se pueden comunicar vía email a Docentes por Malvinas, ONG, todo junto, @gmail.com. Sí, ese es el correo electrónico. Después vamos a ir ampliando todo el después lugar, a medida que vamos a ir vamos a hacer ampliando la reunión. pasen en la pantalla. ¿Cómo se va organizando San Martín, heredero de Malvinas, con los hijos, nietos y Malvinas de Corazón? Ahora la nueva asociación, Pablito con Movimiento Joven San Martín, la verdad que bien, Estamos. No podemos morir tranquilos. Nosotros vamos a clonar, ya hay una empresa. Lo parió hijo uno, lo parió hijo el otro. Antes de irte, dejanos de dónde sacás las efemérides. No, después va a seguir Alberto con la efeméride. ¿Cómo se llama la señora que? Elisa, Elisa de Ballester, la señora que va a venir un día, quiere preguntarle. Porque tienes, no quiero decir la edad, pero tiene más de 70 y aprendió por PAMI la informática y está buscando y no puede encontrar de dónde salió, de dónde sale. Así que va a venir un día. Bueno, sigamos entonces la historia ahora, sí, retomamos de qué estamos. Estábamos con Álzaga. Habíamos hablado de Álzaga. Justamente la semana pasada nos quedó, los temas son amplios y con las preguntas se nos va yendo, pero bueno, habíamos recordado lo que fue la primera invasión británica al Río de la Plata, y que bueno, va a ser coincidente en 2 años, 1806-1807, defendiendo estas tierras. En esa época todavía estábamos bajo dominio español. Así que bueno, la idea era retomar un poco ese tema, y que después, lógico, es ahí donde empieza el chispazo que después va a terminar en 1816 con la independencia, ¿no es cierto? Es un tema que a veces, yo recuerdo en mi escuela primaria lo hemos visto y lo hemos abarcado, después como que se fue dejando de lado, y a veces se pasa muy por alto, ¿no? Pero para mí tiene una importancia fundamental, porque ahí aparecen las figuras que después van a tener las connotaciones en los primeros pasos de la búsqueda de la independencia, ¿no? Claro, a veces todos decimos que, pero eso fue programado por los ingleses, realmente, como decía la célula era tan importante Buenos Aires que los ingleses tenían que venir a ocuparla. Bueno, acá realmente en ese momento se lo consideraba, pero no tanto, tengamos en cuenta. Yo creo que acá influyó un poquito el espíritu personal de algunas figuras, ¿no? El peculio, el bolsillo. El bolsillo. ¿No? Porque bueno, estaba complicada la situación en el exterior, la guerra entre Francia e Inglaterra, España que aparecía como aliada, no aliada, era todo un tema que cambiaba de meses en meses. Entonces, si uno ve y analiza, va a ver de que Gran Bretaña decía no hay que meterse con España en algún momento, después vuelta que sí, después que no. Y entonces estaba todo lo que pasaba bastante en Europa, complicado. Todo repercutía. Sí. Pero hay un antecedente, unos 15 años antes, y nos tenemos que trasladar 15 años antes de esta primera invasión, y aparece la figura de Miranda, ¿no? Un venezolano, una figura bastante extraña. Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Sí. Este caballero estaba muy, muy interesado en el hecho de que acá Hispanoamérica tenía que tener una independencia, separarse de España, y empezó a recorrer, primero indudablemente Gran Bretaña, pero después termina recorriendo todo el mundo, ¿no? Yo el otro día estaba investigando, no pude encontrar nada, no sé si vos alguna vez lo investigaste, ¿dónde estudió? Porque hasta se duda de que haya tenido grandes estudios, pero tenía muy hábil. Hay una universidad, Francisco de Miranda. Yo estuve en muy hábil en su lengua, que quedaba. Pasó por todas las cortes. Yo lo poco que leí, creo que. La Catalina de Rusia lo recibe. Sí.
Lo que leí yo era que él había estudiado en España y vuelve de España a los 17 a Venezuela a los 16, 17 años. Claro, pero después de ahí aparentemente no aparece estudios mayores, ¿no? Sí, pero hacía lo que yo leí era que él había estudiado en España, en las grandes... no era. Era un estudioso, creo que había estudiado abogacía o una cosa de esas. Pero bueno, él le presenta... Sabía relacionarse con la... Sí, era influencer. Sí, porque no representaba a nadie, claro. Ese es el tema, él no iba acá no representaba ni a salía nadie. en YouTube de la época. Entonces, era una cosa como de él solo, ¿no? Y bueno, influyó muchísimo. Bueno, sí, ahí los británicos lo escuchan porque las propuestas, lógico, siempre eran comerciales a cambio de un apoyo militar para lograr esta independencia, pero después había un apoyo comercial hacia Gran Bretaña, incluso le habla del istmo de Panamá, de que era posible ya poder hacer el canal, que iba a ser beneficioso, todo esto, ¿no? Y en ese momento era el ministro de Pitt, ¿no? Alejandro. El antecesor del Pitt de Malvinas. De Malvinas, exacto. Así que lo escucha, lo tiene en cuenta, habla también con el que después lo vamos a ver cuando se produce la invasión, con el comodoro Popham, británico, que también habla con él y le presenta esos planes. Y claro, acá hay que tener en cuenta que para Gran Bretaña, cuando se producían estas ocupaciones y demás, lo primero que gravitaba siempre es tratar de conseguir los fondos, recuperar los fondos del país que se ocupaba, o la isla, o el estado, o ciudad, lo que sea. Pero parte de esos fondos también iba a parar a repartir entre los oficiales que participaban, ¿no es cierto? El saqueo. El peaje. Claro. Así que es lógico, a todos se les abrió los El ojos. botín que era algo normal, digamos, de la época. Bueno, acá lo sacaron. Pero bueno, eso quedó ahí dormido, porque las situaciones de alianzas dijeron que no, que en ese momento no era oportuno, y quedó ahí. La historia quedó ahí. Después, cuando vuelve de nuevo en otra oportunidad, la que pone el dedo en la llaga y que dicen mejor no abrir frentes nuevos y tener a los enemigos de ahora como posibles aliados, o evitar tantos conflictos con tantos en guerra. Rusia se pone en contra, eran aliados de Gran Bretaña, y propone de que no hacer intervenir a España, no tocarle nada a España que ocasionara un conflicto, ¿no es cierto? Así que ahí otra vez marcha atrás, y bueno, se da esto de que tenían que ocupar la ciudad del Cabo, en África, había que sacárselos a los holandeses como punto estratégico, por eso fíjense que veían mucho más estratégico allá, el sur, que nosotros. Acá no decían sí, pero es igual, aunque sea España, igual es estratégico el lugar. No hay una mención sobre ese tema. Es muy extraño esto, ¿no? Yo por lo menos no he encontrado, no sé si vos, Ale, encontraste algo, pero no hay algo como atractivo diciendo que era un punto estratégico. Así que bueno, se organiza esa expedición al Cabo, a cargo del almirante Beer, y está el comodoro Popham también con las tropas. Y bueno, una vez que ocupan allá, vuelve de vuelta el tema de Buenos Aires. Y ahí aparece la figura del amigo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? El señor White. Bueno, tenía amistad con Popham. Este señor Popham acostumbraba que, a pesar de tener su cargo militar, pero tenía sus comercios privados, ¿no es cierto? Y había entrado en algunos comercios junto con el señor Huay, y algunos no salieron tan bien, o se gastó la plata más de lo que tenía, y tenía deudas con Huay. Así que es él el que le dice, mirá, con el tema de que los barcos corren riesgo de salir con el tesoro desde Buenos Aires, porque acá estaba lo que es el tesoro, que correspondía a la corona, pero estaba también la Compañía de Indias, de Filipinas, que tenía su recaudación, y había de muchos particulares, ¿no? Entonces eso, acá habían dicho evitar salir, por lo que había ocurrido con una flota que había partido, que estaba Alvear, ¿se acuerdan de Carlos María de Alvear? Que era después enemista con
con San Martín, el padre, con la familia, viajaba en una de esas, la Mercedes. Sí. Y es atacada por los británicos, ahí se hunde. Entonces vieron que había mucho riesgo partir al mar con lo que es los tesoros, ¿no? Era para andar perdiendo, entonces empezó a acumular acá en Buenos Aires. Vamos a entrar a degustar una tanda y volvemos, televidentes. Así. Bueno, ahí seguimos con la historia, como siempre decimos. Y siempre Argentina muy rico en la administración, ahí ya Buenos Aires. Lógico, estaba todo eso acumulado y era bastante tentador. Y si la figura, una de las que comandaba, necesitaba también de esa diferencia, lógico que era importante. Así que bueno, decide que una vez que ocupan el Cabo, con esas tropas que tenía asignadas, que era el 71 de Highlanders, los escoceses, parte de ahí con eso, con algo de artillería, pasa por Santa Elena, por la isla de Santa Elena, también lo endulza el que estaba a cargo y se trae una agrupación también del batallón Santa Elena. Igual, ¿Santa Elena es de origen español originalmente o siempre británico fue? Santa Elena, porque era una isla... Sí, pero no me acuerdo cuándo fue. ¿Cuándo fue? Francesa, metieron las manos. Me parece que era portuguesa. Cuando metieron las manos, no me acuerdo. Sí, portuguesa. Que es donde finalmente muere Napoleón Bonaparte. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Acá ya se sabía que algo iba a pasar, porque cuando van a Ciudad del Cabo, pasan por Brasil, la flota había sido divisada, y entonces sabían de que había un movimiento, pensaban que venía para acá, pero... siguieron, se fueron para allá, después vuelven de nuevo. Pero había ya, incluso hay una publicación de un diario que llega a España, llegó a España, que decían de que estaba en la vista ya de Buenos Aires el tema de la ocupación. Pero bueno, la cuestión es de que esos se cortaron solos, o sea, se vinieron solos acá, a riesgo de lo que pasaba, porque bueno, según Juárez y todas las investigaciones que hicieron, estaba mal preparada para la defensa,
que el pueblo de acá de Buenos Aires estaba muy entusiasmado con los británicos, que querían cambiar de jefatura. Entonces todo eso le apuntaron a jugarse el riesgo. Indudablemente hay cambios de gobierno también en Gran Bretaña, así que cuando se habla con uno, después cuando se entera es otro, ni sabían de qué se trataba y qué estaba pasando, porque no tenían los planes estos que había recibido Pitt en su momento. Los tiempos eran otros. Eran otros, se tardaba 4 o 5 meses en enterarse en recibir una noticia, ¿no? Así que bueno, mientras y además, disculpame, había otro factor importante, que era que los ingleses ya prácticamente en el Atlántico se movían como querían, porque había sido destruida la flota en Trafalgar, la flota española, entonces no había qué flota pudiera venir a defender estos territorios, o sea que la oportunidad era especial para sí, sabían de que tenían casi el gran porcentaje de que no iba a fracasar. Se jugaron el todo por el todo, porque si se salía mal, se imaginan. Porque los juicios se hacían los juicios, ¿no? Como él me estaba diciendo recién, en Estados Unidos, el capitán de la Lexington. O sea, acá no se hacían los juicios. Después si eran buenos o malos, pero a todos se los enjuiciaban, ¿no? O sea, Argentina siempre fue exprimida desde su creación, desde que fue descubierta América, siempre Argentina, creo que fue exprimida hasta ahora mismo, ¿no? Siempre, porque si tuviéramos realmente un valor patriótico de defender lo nuestro, ¿no? Pero bueno. No hay un banco, como decía, no sé quién es que decía, el Banco de Argentina sigue dando. Claro. Bueno, y después lo que decíamos, quien estaba a cargo acá, el virrey, era Sobremonte, que justo vos había leído algo de Sobremonte. Tampoco no era tan así como se lo critica, ¿no? Al pobre hombre, ¿no? Realmente la situación acá en el Río de la Plata no era de lo mejor en lo que es bélico, ¿no? Bélico, claro, ese es el tema. Siempre fue un tema que se vivía muy tranquilo, ¿no? Claro, muy en paz. Y después de los conflictos con los portugueses se cayó otra vez de vuelta en un hastío. Ya España no mandó tampoco el número de tropas necesarias. Claro. Porque siempre se mandaba un regimiento español, nativo español, se lo traía acá y se lo dejaba un tiempo y después se iba renovando. Habían estado 2 o 3 regimientos, después ya no se trajo más. Así que lo que se conformó era el regimiento fijo de Buenos Aires, el regimiento que era de infantería, el regimiento de dragones de Buenos Aires, que no era la caballería que impuso San Martín, sino que era la infantería montada y que o podía disparar desde el caballo con su carabina o si no al estilo francés, los franceses combatía tenían ese tipo de como infantería, ¿no? Pero no la carga de caballería como la impuso San Martín. Y después las milicias. Las milicias, claro. Las milicias arregladas y las milicias urbanas, pero lógico, eso fue otra historia, porque el miliciano tenía que ir los fines de semana a entrenarse y nadie quería ir, entonces los que tenían que ir mandaban a un peón a cambio o pagaban para no ir. El peón que iba, cuando tenía la oportunidad, desertaba y se llevaba el armamento, la ropa, el uniforme. Era bastante caótico. Pero siempre digo, eso no era tampoco tan culpa de Sobremonte, sino de los jefes y demás que venían para abajo, ¿no es cierto? Porque las previsiones las hizo también los anteriores. Siempre estuvieron con esto de que Gran Bretaña nos iba a dar el golpe. Gran Bretaña iba a dar el golpe y pedían refuerzos, y España, en plena guerra y todo, nunca pudo hacer nada. Es decir, que esto ya se le habían venir. Mira. Y siempre pidió, o sea, que a él no se le puede decir, no hiciste nada. No, él pidió siempre, reclamó. Y trató de conformar lo mejor que pudo ese ejército, tomó las medidas necesarias, porque en Ensenada lo puso a Liniers, era marino, así que la tenía clara lo que era una defensa marina del río, así que él estaba ahí con una batería, que es el que toma prisionero a un par de que mandó Bohan para evaluar, ¿no? Los toma prisioneros y pensaron en primera instancia de que eran piratas comunes o que eran de estos filibusteros que venían a vender a la costa algo, ¿no? Así que estarían vestidos de civil, no uniformados. Entonces no le dio tanta importancia de que podía ser parte de la invasión. Y después lo otro que se pensaba que iba a ser Montevideo.
Montevideo era en donde podían recalar perfectamente y demás, aunque sabían de que sí que estaba mejor fortificada, pero nunca iban a pensar que iba a ser Buenos Aires, así que lo que hace él es reforzar ahí Ensenada, organizar lo que es Buenos Aires un poco, e incluso manda de las tropas fijas, las manda a Montevideo. Y estos regimientos aparte se dividían porque incluso Güemes, ¿se acuerdan? Pertenecía al Fijo, cuando estaba allá en Salta, porque había una agrupación del Fijo que estaba allá en Salta. Sí, que él baja después con el Fijo lo reclaman porque tenía que volver a unir todo lo que había separado. Y lo otro que tenía como fuerza un poco más organizada eran la tropa que cuidaba los fortines. Los blandengues de la frontera. Pero también era otro problema, porque retirarlos significaba que la frontera era tan chiquita, lo que Buenos Aires y después alrededor todavía convivíamos con los aborígenes. No había nada. España no es que arrasó con todo lo contrario, se mantenía ahí, decía que sacar a esa gente, que lo hizo, lo retiró, y lo reemplazaron con milicianos, pero resulta que después, en vez de haber 50 milicianos en el Fortín, había 3 o 4 nada más. Era otro problema, ¿no? Así que este hombre creo que hizo dentro de sus posibilidades lo que pudo, ¿no? Y bueno, se produce el desembarco se produce en Quilmes. No tenían pensado que iba a ser ahí, y bueno, se intentó de frenarlos con lo que se pudo, pero tristemente no fue así, ¿no? La tropa veterana, los milicianos apenas se producía el combate, los disparos, se retiraban al grito y arrasaban con todo lo que venían atrás, ¿no? Así que mucho no se pudo hacer. Sí, generaban más confusión en lo que estaban que en la defensa. La defensa, porque se retiraban ante el empuje de tropa entrenada, ¿no? Sí, tenían. Y bueno, y después tenemos el tema de que abandonó ¿cómo es? Que se escapó con el tesoro. Con el que ahí tesoro. viene la historia. Se escapó con el tesoro. Claro, lógico, bueno. Se fue Altagracia, ¿no? Lo del tesoro es un tema, no podía caer en manos del enemigo, había que sacarlo. No se va con él, salió 48 horas, él ya lo había despachado y quedó llovía tanto, era un pantanal que quedó todo varado allá en Luján. Pero cuando se enteraban los pasos de los británicos cuál era, la misma guarnición de los tesoros y todo, desaparecieron, incluso se robaron hasta los bueyes, dejaron un carromato abandonado. Desapareció totalmente. Lógico, lo dejaron allá abandonado. Y él después, claro, cuando ve que ya no había nada que hacer, es lo que por ahí se le puede tachar, él no había organizado una defensa como fue después de la ciudad. Vamos al tema de los tesoros. ¿Qué pasa? O sea, históricamente que desapareció todo eso, ¿o se sabe? Sí, lo capturaron los ingleses. Lo capturaron. La idea era que no tenía que caer. O sea, hizo bien en haberlo sacado, porque ¿qué pasa? Sobremonte consideraba de que si llegaban a ocupar Buenos Aires había que recuperarla. Para eso necesitaba fondos, había que pagar a la tropa, pagar armamento, pagar municiones, pagar un montón de cosas que España no lo podía proveer. Así que la idea era defender eso. Después era responsable de fondos privados. Así que eso había que sacarlo. Así que bueno, él se retira con la escolta, con los blandengues de la frontera de Santa Fe, creo que iban de escolta y no sé qué más se llevó. Incluso hay un relato que dice que iba avanzando y de golpe, que en vez de apuntar para el centro de la ciudad, se fue para el lado de la izquierda y se fue. Bueno, eso es lo que se le puede criticar de no haber intentado una defensa. Tal vez porque vio que era tan inútil lo que pasó en el campo que no previó eso. Pero bueno, la cuestión que él se va de Buenos Aires con la idea de rearmar el ejército. ¿Se va por dónde se va? ¿Dónde sale él? Se va a Monte Castro, que vendría a estar acá ahora casi Devoto, ¿no? Pasando Devoto, General Paz. Ahí hace una parada y trata de ver qué puede reagrupar. Pero ya la misma tropa que se había llevado se daba vuelta y cada vez le quedaban menos. Así que empieza a mandar emisarios a Santa Fe, a Córdoba, para avisar lo que estaba pasando y que había que rearmar otra vez de vuelta un ejército reconquistador porque Buenos Aires ya estaba perdida. Y entonces avanza
hasta Córdoba, porque él había sido gobernador de Córdoba durante muchos años. Conocido. En Córdoba a él lo tienen allá arriba, no lo critiquen porque lo tienen, que es verdad, como funcionario hizo muchas obras en Córdoba. Bien. Es importantes obras. Sí. El lago, sí, todo el edificio, yo estuve trabajando en el edificio donde vivió él, en Córdoba. Impresionante lo que era eso, construido por los franciscanos. Sí, un trabajo impresionante. Importante. Sí. ¿Y entonces allí en Córdoba? Bueno, ahí la idea es reorganizar este ejército como pudo. Tampoco no le salió tan bien todo, pero bueno, la idea es eso. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Acá le había traído para recordar al profe Barbera. A ver si ahí, Gustavo, continuamos una tanda y seguimos. Dale. Bueno, ahí estamos, continuamos. ¿Qué decía el recordando al profe Barbera, ¿no? Siempre, yo lo tuve profesor de música en el secundario también y siempre enseñándonos sobre las marchas y demás. Le traje algunas marchas, a ver si me sale porque la tecnología es un desastre y este aparato ya no da más. Las marchas españolas y británicas de aquella época se perduran hasta el día de hoy, ¿no? Y parten de las ordenanzas de Carlos III, que organizó todo lo que son los toques militares. Toques militares. Militares. Así que acá le traje lo que seguramente tocaron cuando se enteraron que los británicos habían desembarcado y había que convocar a toda la tropa en los cuarteles. ¿No? Porque estuvieron acuartelados mucho tiempo porque se estaba esperando de un día para otro, ¿no? Sí. Asamblea, así que está llamando a todas las tropas convocadas al fuerte. Ahí se daban las instrucciones y las premisas para tomar las medidas para... Toca un instrumento la banda de... ¿Cómo lo llaman? De Avanza, ¿no? Claro. Mucho pífano y tambores. Muy bien. El profe Barbera. Y ahí fueron avanzando.
empezar la marcha de los granaderos españoles. Pensar que en las batallas también había. Sí, era eso que orientaba. Sí. Increíble. Las bandas. Las bandas. Incluso los Andes también eran por esclavos. La banda, corneta, Tristemente, por San Telmo. Por el otro lado. venían. Sé que leí en estos días que el banderín de los Highlander, que está acá en un convento, claro, que ellos hasta el día de la fecha llevan el mástil pero sin el estandarte. Y cuando pasan por enfrente de la reina agachan la cabeza. No sé qué tan real es la historia esa. No lo iban a dejar nunca. O sea, lo acomodaron después. Lo acomodaron. Ajá. Bueno, lo que vio Dereford cuando entraba con las tropas, de que era bien recibido. Claro. Incluso en las comunicaciones que manda a la madre patria, dice que en Buenos Aires, no por los españoles, sino por los criollos. Por los criollos. Mira. Se sintieron contentos. Mira. Es más, dio libertad a la tropa que sea condescendiente y que se dé con... que confraternice. Confraternice con el pueblo. La población. Vení, pasa para casa. Lo que no se dio cuenta Mirá que tenía dentro de sus filas muchos irlandeses, ¿no? Dentro del 71 y en el Santa Elena, que incluso había hasta alemanes también. Y esta tropa, al ver cómo se vivía en Buenos Aires, el gaucho trabajaba 2 o 3 meses y después descansaba a largo plazo y demás, y cómo vivían ellos como esclavos allá en la Gran Bretaña, dijeron, no, esto no es vida ya. Así que empezaron a desertar. Desertar y se quedaron. Sí, cuestión que tuvo que sacar un bando diciendo que cualquier que fuera visto de acá de Buenos Aires ayudando, motivando, insinuando, escondiendo, iban a tomarse severas medidas. Así que sí, se empezó a producir algunos incluso se van a unir en lo que va a ser después la Reconquista. Y otros al campo bien lejos. ¿No? ¿Vinieron con pollerita, profe? Es un tema que siempre se discutió. Sí, yo creo que vinieron con pollerita, porque es posterior cuando empiezan a usar el pantalón. Mirá vos. ¿No? Después sí empezaron a usar también pantalón, pero es por tiempos y etapas. Pero la pollera casi siempre la llevaron. Eso fue casi para el siglo XIX. Claro. Sí. ¿Y cómo sigue la historia? Para el mediados, fines del 19 empezaron a usar pantalón. Claro. Así que bueno, Dereford enseguida manda la comunicación de que con 1.200 hombres, más o menos, entre lo que la tropa, la marinería, los Royal Marines, todo lo que juntó, habían ocupado Buenos Aires, pero bueno, el tesoro no aparecía. El tesoro no aparecía, así que... Somos todos buenos, pero el poncho no aparece. ¿Quién bajó desesperado? Popham. ¿Qué caso le apareció? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Y que había que entregar el tesoro porque entre las condiciones era de que había que entregar el tesoro. Lo primero que estaba era entregar el tesoro. Y como el virrey ya no estaba, los que se quedaron aceptaron sí la rendición, pero bueno, todo muy lindo, pero faltaba el tesoro. Así que empezaron a apretar la situación de dónde está el tesoro y que, bueno, ahí le mandan a decir a Sobremonte que la cosa se estaba poniendo difícil, que posiblemente los británicos iban a hacer... agarrarse de los fondos personales de todos los que vivían en Buenos Aires. Ahí ya a los comerciantes no les gustó la idea. Entonces empezaron a presionar para que alguno dijo, está en Luján. Le tocaron el bolsillo. De todas maneras, como ya le había llegado el mensaje a Sobremonte, él había dado autorización para que sí, que se lo lleven. Pero ya cuando dio la autorización ya los británicos ya estaban ahí. El carruaje solo. No dejaban pasar ni 2 horas que ya estaban ahí a buscarlo. Sí, thank you, le dijeron. Y no pudieron dejar nada. No dejaron nada. Así que lo cargan todo, menos lo necesario para poder seguir manteniendo a la tropa.
Y el resto, si lo cargan todo, lo traen. Nadie, o sea, pudo avivarse, dejar de decir, no es que no entregamos, sino una parte nada más. No, porque ni siquiera se lo robaron los de acá, ¿no? Se llevaron los bueyes, sí, pero no, los carretones quedaron. No. Y se llevaron todo. Se llevaron todo y, bueno, fíjense los tiempos, ¿no? Cuando llegan allá en septiembre, que hacen todo un desfile, que ellos llevan unas piezas de artillería capturadas, prisioneros, las tropas regulares, algunos prisioneros también. Todo muy extraño, ¿no? Porque incluso los funcionarios españoles le dio la libertad que, si querían, que se vayan al interior o que se vayan a España. Mire. Así que algunos se tomaban el buque y se fueron a España. Quedaron los criollos, se les hizo jurar al rey. Sí, lealtad al rey. Al rey inglés. Que algunos de acá juraron, menos Belgrano, que se tomó el buque, fue una galera y se fugó. Incluso Pueyrredón, que después va a estar en la Reconquista, juró. Para eso era muy grave, ¿no? Claro. Uno da un juramento y después no lo cumplía, era grave. Que es lo que le va a pasar a Denis Pack, el comandante del 71, que jura no volver a tomar las armas una vez después que se rinde, y volvió. Volvió en la segunda y lo mataron. Volvió en la segunda, sí. Y murió. Ahí tenemos un mensaje, discúlpame, Gustavo. Sí, tenemos un mensaje. Dice: hola, buenas noches queridos veteranos, es un orgullo verlos por TV. Saludos muchachos a los invitados, Antonio, Claudio y Adolfo. Marta Ranzanz. Bueno, muy bien. Gracias, Marta. Ahora, eso que dijiste me quedó ahí de los Highlanders, pollera, ¿no? Mucho tiempo. Y acá a veces el otro día que... Sí, los mosquitos no... que criticamos eso, no sé, que estaban con vestidos esos tenores, no sé dónde que cantaban, ¿no? Sí, pero esos eran criollos, no eran ingleses. Por eso era algo raro, ¿no? Pero, claro. No sé dónde era eso, en Cancillería. Claro, pero en Cancillería fue. Vestido, ¿no? Sí. Pero no era por... No eran Highlanders. Por una tradición. No eran Highlanders. No eran por una tradición los escoceses y los... Así que bueno, el desfile que se hace allá en Gran Bretaña, entonces todo aprobaron lo que se hizo y demás. Y llevaron todo el dinero. Lógico, pero Beresford dice, el territorio es muy amplio. ¿Qué habrán hecho con eso? Yo no sé si lo podría llegar a sostener con 1.200 hombres. Entonces pide refuerzos. Digo, ¿qué habrán hecho con ese dinero, no? Los ingleses, como siempre. Bien, ya sabes. Acumular. Sí, pero lo habrán invertido bien, porque... Y sí, si fuera acá lo hubiesen gastado. Están viviendo bien ahora, sosteniendo todo. La economía, las crisis lo sostienen con todo eso. La mayoría eran monedas de plata. Monedas de plata, ¿no? ¿Y allí? Han saqueado al mundo, o sea que... Las pirámides no pudieron llevar porque estaban fijas. Hay 10 países en el mundo solamente que no fueron invadidos por Inglaterra, o sea que imagínate que... Así que bueno, los británicos organizan este refuerzo que pide Beresford, pero después se dieron cuenta que estaba todo muy lindo, dice, pero allá en el Cabo no dejaron a nadie. Así que que iba como refuerzo, lo mandan para allá y reorganizan otra vez otro grupo de militar, contingente, para llevarlo. Nosotros le decimos, lógico, para la invasión que fue en Buenos Aires como segunda invasión. Pero en sí eran refuerzos. Y lo que pedía Beresford decía, bueno, hay que darle el golpe a Montevideo. Claro. Montevideo puede llegar a tener después la comunicación con España, y entonces hay que sacar del camino a Montevideo. Entonces se mandan suficientes tropas, 5.000 hombres o más, para poder primero ir y ocupar Montevideo. Lo que pasa es que cuando llegan estos, que eran los refuerzos para Buenos Aires y para Montevideo, se enteraron de que ya estaban todos presos. Estaban todos presos, Ya estaban todos presos, ¿no? Así que bueno, tienen que ocupar Montevideo y volver a recuperar Buenos Aires para la corona. Y ahí viene así que bueno, no sé si seguimos con este tema y avanzamos, después y seguimos el próximo con lo que es la segunda. Es la pregunta, eso están ustedes. Es lo que decía la gente, ¿cómo fue por qué fue el 9 de julio? ¿Cómo fue? Es la pregunta que estaban haciendo. Por eso, ¿quieres largar ahí, Alejandro? Y el 9 de julio es ya de por sí. Ya Gustavo nos dice cómo era la situación, pero la situación... Hoy 7 de julio de 1816 pasado. Ya en 1816 la cuestión seguía siendo tan compleja y tan peligrosa como lo era en esa época. ¿Por qué? Porque ya España, había expulsado a Napoleón. Sí.
lo internacional. España había impulsado a Napoleón y había empezado a mandar ¿sí? tropas a reducir a todos los movimientos independentistas que se habían dado por América, desde México hacia abajo. Bueno, ahí vamos a entrar una tanda y continuamos, Alejandro, ya es muy importante. Bueno, ahí estamos, hoy hicimos un toma y cambio de posición, como decían. Claudito tuvo una emergencia familiar, así que se tiene que ir, Claudio, así que bueno, está todo bien, pero bueno, él tiene que ir a ver a la familia. Así que ahí cambiamos ya los puestos, pero estamos siempre ahí en los mismos tiradores. Bueno, ahí viene el tema que decía, justo te interrumpimos, Alejandro. Que bueno, que la situación también era bastante crítica en Buenos Aires y en América toda, porque España estaba dispuesta a retomar todo el control de América, que lo había perdido con las guerras napoleónicas y los movimientos juntistas que se habían dado en América en supuesta con la idea supuesta de mantener el control para el rey de España, ¿no? Y entonces, bueno, al estar retomando todos esos controles solo quedaba América del Sur, ¿sí? Y más precisamente el Río de la Plata. Era el único bastión que quedaba que no había sido reconquistado por los españoles. Eso por una parte. Por otra parte, estábamos ya divididos de entrada, como de costumbre, y había dos grandes polos, ¿sí? Dentro de América del Sur y dentro de lo que era el virreinato. Por un lado estaba Artigas, ¿sí? Artigas, la banda oriental, y lo que había conformado como Liga de los Pueblos Libres, que abarcaba Santa Fe y la Mesopotamia. Y por el otro lado las provincias, ¿sí? Que estaban, ya había desaparecido prácticamente la Asamblea del año 13, había perdido eficiencia y razón de ser, ¿sí? Pese a que había tomado medidas importantes, entre ellas
una que se declaraba libre e independiente, ¿sí? Es decir, fue un mero esbozo de lo que fue de lo que sería más tarde la independencia. ¿Sí? Y por el otro, y Buenos Aires, principalmente Buenos Aires. El directorio había caído junto con la asamblea del año 13, había desaparecido el directorio como autoridad. ¿Sí? No había autoridad ahí. No había autoridad, pero surge Álvarez Thomas, que era un director, digamos, impuesto en lugar de Rondó, que no podía tomar porque estaba en el norte. Entonces Álvarez Thomas y una junta que se había conformado deciden emplazar a Artigas, porque lo consideraban una amenaza en la división de estos territorios. Artigas muy importante. O sea, Artigas es muy importante, un hacendado, era, sí, en la banda oriental era una figura importante, un caudillo importante, y que también había cierta molestia porque se había retirado del sitio de Montevideo con la ocupación de los portugueses, o sea que las relaciones con el caudillo oriental no eran buenas. ¿Sí? No eran para nada amigables. A veces esos intereses partidarios hicieron también poner en riesgo nuestro territorio, ¿no? Porque se favorecía el avance portugués desde acá, de los porteños, por considerar a Artigas un enemigo. Claro, eso era... Sí, después hay otra figura que justamente fue la semana pasada, recordarlo, después lo vamos a charlar algún día, la batalla de Apóstoles, de Andresito, el hijo adoptivo de Artigas, que defendió nuestro territorio de los portugueses, ¿no? Es otro que se olvidó de nuestra historia, ¿no? Está abandonado. Origen guaraní. Sí, claro. Guaraní. Eso bueno, también. Pero lo están honrando con una yerba. Andresito. Sí, la imagen, supuestamente la imagen del paquete es Andresito. Es Andresito. Bueno. Entonces, bueno, esa era la situación que surgía. Artigas manda hacia Buenos Aires para tener una buena relación y para tratar de elegir un camino. Le manda un emisario para ver si se unen a los pueblos libres o se sigue con otro proyecto. Álvarez Thomas los encarcela a los emisarios de Artigas y mientras los tiene prisioneros, manda, sin el conocimiento de Artigas, las tropas hacia Santa Fe, porque Santa Fe era uno de los aliados y había serios inconvenientes con las tropas en Santa Fe. Entonces manda un ejército a Santa Fe para dominar Santa Fe y cuando los devuelve, digamos, le permite volver a los emisarios de Artigas, no le acepta ninguna de las condiciones para conformar un Estado, ¿sí? Y les dice, bueno, Esparta y Atenas pudieron vivir separadas, le pone como ejemplo, pudieran vivir separadas y grandes ambas, ¿sí? Así que le dice, bueno, es una suerte de decirle, bueno, ustedes por su camino, nosotros por el nuestro. ¿Sí? Vamos al Congreso y así es como, digamos, Artigas no envía después diputados al Congreso de Tucumán. Claro, no hay presencia. Porque no hay relación posible, no hay forma de congeniar esos intereses, porque como bien decía Gustavo, la desconfianza, primero por el abandono del sitio de Montevideo y segundo por considerarlo un enemigo de Buenos Aires principalmente, no se llegó a ningún camino. Claro. ¿Sí? Y para San Martín, que ya está en juego en nuestra historia, todo esto era un golpe terrible, porque veía que todo atrasaba eso, ¿no? De ahí que el primer aporte, que fue por el almirante Brown, que derrota a la flota realista y hace caer Montevideo, ¿no? Al quedarse ya sin auxilio naval, no le quedó otra cosa que tener que rendirse. Ese fue quedar liberada un poco la retaguardia, ¿no? Para el plan
del cruce de los Andes que tenía. Igual siempre estaba entre comillas que podía venir alguna otra flota, ¿no? Según los cambios políticos de la Europa, podía venir otra tropa, pero mientras tanto tenía el tiempo ya urgente para hacerlo. Pero le faltaba un detalle. La declaración de la independencia. Él no quería cruzar los Andes con una banda de delincuentes. Quería cruzar con tropas que lo que pretendían era la liberación tanto de Chile como de Argentina y como Perú. ¿no? Claro, de un Estado constituido. De un Estado constituido, claro, sí. ¿Cierto? Si no eran una banda. Unos vándalos, unos revoltosos, unos sediciosos. No conformados, sí. Claro. Así que bueno, ese era el tema que él apremiaba para el tema de la declaración, ¿no? De la independencia, ¿no? Que se produce, por eso vuelvo a decir. Claro. El Congreso finalmente se reúne en Tucumán, ¿sí? Y él bajo la presidencia de Narciso de Laprida. Y elige Tucumán porque es la pregunta también que tengo acá. Tucumán, no sé, como provincia. Primero porque era para alejarlo de Buenos Aires y que no estuviera en el centro de un poder tan discutido, ¿sí? Segundo porque por acercarlo un poquito hacia el norte, ¿sí? Donde había una presencia importante realista y también es un desafío decirle, estamos declarando a las puertas de ustedes, estamos declarando la independencia. Y el pecho lo estaban poniendo todo en el norte, esa es la realidad. Cuyo y el norte estaban poniendo todo. El norte, Güemes, que estaba manteniendo la frontera norte, San Martín que estaba organizando el ejército de los Andes, era toda una situación bastante compleja. Y cuando finalmente por presión de los delegados de San Martín por una parte y por se acelera todo el proceso de la jura de la Constitución, perdón, de la jura de independencia, y finalmente se jura esa independencia, pero gracias a instancias del diputado Medrano, se agrega, ¿sí? Porque dice hasta de todo dominio español, ¿sí? Era de todo dominio español, de todo dominio español y sus descendientes, y gracias a Medrano se agrega una frase se anexa y de toda potencia extranjera. Entonces con eso se salvaba algunos cuantos porteños que pretendían tener algún tipo de... Claro, porque estaba dentro de eso la intervención de Portugal era uno de los peligros más serios, ¿no? Y muchos del país que querían negociar eso de por sí. Sí, eso también, eso por supuesto. Que no le interesaba nada, independencia de la cuestión. Lo bueno es que lo que nos quedó solo es una copia del acta de la independencia, ¿sí? Porque la original, que venía camino a Buenos Aires, se perdió en el camino y no se sabe en qué lugar específico. ¿Se perdió? Se perdió. Y aparentemente el relato está que se lo dieron a un pibe, no me acuerdo si tenía 20 o 21 años, para que la trajera solo. Según relatan, tenía hasta ni el sable, tenía partida la punta del sable, ni siquiera, o sea, como medio extraño ya resultó el tema. Y después de ahí se le sumaron unos acompañantes que no se sabía quiénes. No sabía quiénes eran. Y justamente lo que dicen es que él estaba muy indispuesto. Y cuando se apea del caballo, que se va a los yuyos, ahí lo sorprenden el cuchillo en cuello y le roban todo. Y ahí se pierde. Sí, algunos piensan que hay un relato de Artigas que había recibido documentación muy importante de las Provincias Unidas. Piensan de que pudo haber sido el acta. Y quien la robaron por orden o porque le llegó y lo llevaron, y siempre hay estipendio a cambio de todo esto, ¿no? Pero no se sabe si es real o no. No quedó muy claro, pero lo cierto es que a este pibe lo mandan sin guardia, sin nada, lo mandan a él con la carterita llevando el acta, ¿no? El acta original. Quizás, no sé, imprevisión eso, puede ser que, bueno, lo mandamos solito,
y pasa desapercibido. Pasa inadvertido ante los otros, claro, y puede pasar y llega segura. Y la copia sí queda. Claro, porque eso salen copias que se hicieron después para los bandos, para los diarios, para todas las unidades militares, para todos los comandantes. Y quedó guardado, lo que quedó preservado, que siempre se usó, creo que es el del diario de acá de Buenos Aires, me parece, ¿no? Que había en la Gaceta que había salido. Y pero no el original. ¿Cómo se entera que se pierde el original cuando no llega? O sea, claro, cuando no llega y este muchacho tiene que ir a decir que no, que lo robaron. Mira, qué historia eso, ¿no? Y allí se constituye ya ahí se constituye la independencia y ¿Quién redacta? ¿Quién lo redacta? Es otra de las preguntas que tenemos. ¿Quién escribió? Claro, lo redacta. Y los secretarios. Los secretarios. Paso era uno de los secretarios. Paso es el, siempre le digo yo en el colegio, digo, yo soy Juan José Paso, porque estuve bajo todos los gobiernos, con todos los directores estuve yo, 44 años, ¿no? Pero siempre estuvo en todos estuvo. Juan José Paso es el elenco estable hasta la época de Rosas. De todo, así que marca registrada. Siempre estuvo. Es el patrono del empleado municipal. Algunos dicen. Vivió del Estado siempre. Algunos dicen que siempre quedaba porque después que se firmaba algo y todo, que se brindaba y todo, le decía, ¿usted sabe en la que se metió? O sea, después que firmaba, ¿sabe usted en la que se metió? Porque si viene España de vuelta va a ver a todos los que están buscando, ¿no? Dice, como chiste, anécdota, ¿no? Porque después siempre está él, ¿no? Nadie se ofrece como secretario ni nada. Sí, es el líder. Es más, hasta parece que fuera el único abogado, el único letrado que había en el Río de la Plata, pero no. Y tenía bufete de abogado más conocido. ¿Y por qué la casa de Tucumán? La casa esa, la casa de quién es. Claro, esa la habían pedido, la casa que incluso no daba abasto para recibir a todos los que sí. Era una señora muy adinerada. Claro. Sí. Una familia, claro. Que era la presta, sí. ¿no? La presta. Siempre tuvo esto de... Color blanco originalmente, ¿no? Blanco. Porque, los portones eran azules también. Eran azules. Sí. Sí, después se la pintó amarillo y verde las puertas, ¿no? En verde. Como se pintaban las puertas acá en Buenos Aires, en la casa de Buenos Aires. Bueno, vamos a entrar a una tanda, ya la última tanda del programa a los televidentes.
estamos ya en la última, estábamos hablando del traslado, ¿no? Que llevaba días de los representantes, ¿no? Sí, claro. Y la forma del traslado, ¿no? La forma del traslado, es decir, nosotros ahora tenemos todos los beneficios, pero en esa época era a caballo. Días. Había que cabalgar, ¿eh? Caballo, el que podía, el que no tenía otro medio, y si no las galeras. Y galeras, ¿no? La galera que era más incómoda. Que eran muy incómodas, no tenían vidrios, el polvo. Y todo más tranquilo. También. Claro. Se quejan del frío ahora, imagínate ir a caballo hasta Tucumán, ¿sabes qué divertido? No, y aparte el sistema de postas, ¿no? Porque iban claro. recambiaban los caballos de las carretas en las postas y descansaban. El personal, ¿no? La gente, claro, la gente, los pasajeros, porque la posta era vital en esa época. Sí. Y así todos nos cuentan que la casa estaba llena. La casa sí. ¿Y vos la conociste, Pablito? Sí, tuve la suerte de conocerla hace un par de años atrás y sí, es impresionante, impresionante. Y hay que destacar, porque uno a veces le tira muchos palos a la gente que nos gobierna, pero en Tucumán hicieron un trabajo muy bueno, con una representación nocturna en las paredes de la Casa de Tucumán, recreando la historia de la independencia, y está muy buena. Restaurada bien. Tienen que ir todos a ver dónde nacimos. Restaurada muy buena, la casa mantenida. Sí. El monumento histórico nacional es eso. Y después todo muy tranquilo, ¿no? Piensen que los delegados llevaban las indicaciones, ¿no? Sí, cada uno. Porque San Martín también escribía los suyos, todos llevaban indicaciones. Pero esas indicaciones pues tardaron días. Hoy no, por ahí va con una indicación y le mandan el mensaje, no, flaco, mandate a decir todo que no, o decir todo que sí. Ahí no existía. Lo que escrito está y chao. No, si había un cambio, ya no había, llegaba tarde, ¿no? Vos recién resaltabas que Artigas no manda a los diputados a Tucumán, porque estaba enemistado con Buenos Aires. Y también tenemos diputados que venían de Chipchas, que es el sur de Bolivia, que ahora pertenecen a otro país. Claro. Sí, lo que sucede es que acá se pensó en un principio sostener la marcación que era del virreinato. Pero después con estas famosas expediciones auxiliares, pero no fue así. La curia participó, ¿no? Con sacerdotes participaron, muy importante. Sí, la mayor cantidad de delegados son religiosos. Se le iba a perder la iglesia. Ahora digo, esa documentación de los escritos de cada uno de diputados que lleva, no hay nada material de eso, o sea, que quedó históricamente, ¿no? O sea, las instrucciones personales de cada uno, no sé, puede ser que haya quedado alguna cosa. Puede ser que haya quedado en algún hay en Tucumán, archivo, hay unas cartas, hay archivos, sí. Debería haberlo, no están a la vista en la Casa de Tucumán, pero en el gobierno debería estar. En el Archivo Histórico de Tucumán, en Córdoba hay mucha documentación también. Tengan en cuenta que la iglesia, la formación de la iglesia era importante. Totalmente. Muchos clérigos eran canónigos que sí que tenían derecho, sabían mucho sobre derecho, o sea, manejaban muy bien el conocimiento. Entonces, por eso se volcaba un poco la representación para poder hablar, saber de qué estoy hablando. Y siempre regidos un poco sobre la doctrina, defender la religión. Eso sí estuvo presente. Desde nuestros próceres, Belgrano, San Martín, estuvo presente. No había que atacar a la iglesia para nada, sino que, bueno. Y tenían representación política muy importante. Sí. Una diferencia muy grande por ejemplo, entre el Cabildo, entre el Congreso nuestro de 1816 y el que había reunido Artigas, es que Artigas, a diferencia del nuestro, había despachado invitaciones a todos los caciques de todos los pueblos, de los pueblos originarios que le decimos, de los aborígenes de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos mismo, para que envíen sus delegados a ese congreso. Algo que lamentablemente no ocurrió, pero es el primero que hace ese tipo de... más abierto en eso, ¿no? Totalmente. Acá esto de Buenos Aires, este centralismo, es como que les rompía por ahí la estructura de lo que pensaban o cómo querían manejar las cosas, ¿no?
Es que siempre, hasta actualmente, todo lo que sea Buenos Aires acá, como el federal, parece que no existe. O sea, es todo acá, las noticias, todo lo que vemos acá. Y el Corrientes, Chaco, Jujuy, no se ve nada. Bueno, es que nosotros tenemos una forma federativa del gobierno basado en una constitución unitaria. Unitaria, claro. De ahí viene. Sí, somos federalmente unitarios. Federalmente unitarios. Sí, Ganaron los dos. O sea que tenemos una mezcla bárbara. Y después que no estaba claro qué tipo de gobierno íbamos a Ahí, tener, ¿no? Eso que te iba a Sí, preguntar. eso es algo que no sé. La mayoría apuntaba a una monarquía, el caso de San Martín, Belgrano, ¿no? Claro. Incluso trayendo a alguien de afuera. De afuera, sí. Como Belgrano, con Pinal, Era el pensamiento ese. Sí. Era cierto. Por eso, bueno, muy bueno lo de Medrano, que puso por las dudas, puso este agregado importantísimo. De toda potencia extranjera. Se pensaba eso. No la autonomía nuestra, ¿no? En realidad. Como alguno dice, lástima que no hay un japonés acá siendo presidente, ¿no? O si no, cambiar el país. Pero, Mira, bueno, a los chinos los argentinizamos, así que mira, ¿sabes cuánto iba a durar? Con la mentalidad de... Pero bueno, allí nace entonces nuestra independencia. Así es. Después, como nace bueno, ya nuestra viene independencia, sin fijar gobierno. Después el Congreso terminará en Buenos Aires, claro. va a cambiar. Porque sesiona distintos días. Sí. No hay que fue una sola reunión. El 9 de en una julio sí se declara independencia, importante. pero Sí. se deciden muchos temas importantes para los nuevos pasos a seguir. O sea, todo julio se realizó. Ahí se nombra el... Julio, agosto, en agosto. ¿no? Se lo nombra Pueyrredón, que es otro tema que San Martín ya se había reunido con él, que si él lograba ser el representante, iba a ayudar a la causa, ¿no? de Cruz, ¿no? Necesitaba, basta de andar decidiendo entre varios los temas, que se divagaba y se perdía tiempo. Entonces, y le trajo bastantes problemas a Pueyrredón la reunión de los materiales que exigía San Martín para la organización del Ejército de los Andes, porque era una sangría de recursos, no solo económicos, sino en uniformes, en monturas, en cueros, en todo lo que hiciera, en telas. Ahí sería bueno la opinión de Artigas, ¿no? Cuando hizo el cruce de los Andes, San Martín. Eso no está en la historia, o sea, la opinión de él en el momento histórico, ¿no? Artigas tenía otro pensamiento. Sí, eran... Nos quedamos con el tema San Martín y estaba... No quería libertad chica. Lo reconocía, ¿no? Como que... No reconocía. San Martín lo reconocía a Artigas, ¿no? Como que era una figura importante. Pero Artigas no a San Martín. ¿O sí también? No, sí, supongo que sí. Igual. Sí, yo creo. ¿Nunca se encontraron? Sí, se encontraron. Lamentablemente eso también es una cuenta pendiente, digamos, en nuestra historia en sí. Totalmente. No ahondar tanto en los temas de que hacen la historia de países vecinos, salvo en relación directa con la nuestra, como es el caso de la banda oriental o la actual República Oriental de Uruguay. Poco se sabe después de Artigas, salvo que murió en el exilio en Perú, pero no es demasiado tratado en nuestra historia en general. La independencia de ellos, no sé. No, y después aparece porque ya en la época de Rosa también se producen ciertas relaciones con los emigrados y demás, la intervención y la guerra del Paraguay, ¿no? Claro. Pero no se profundiza paso por paso qué pasa, ni tampoco con Brasil. Brasil logró la independencia, pero no desconocemos. Ni por Paraguay, entre Francia, el dictador Francia y Francisco Solano López es un vacío. Sabemos que fue considerada la Suiza de Sudamérica por el grado de avance que había. En Uruguay estamos hablando. En Paraguay. Bueno, ahí ya estamos finalizando nuestro programa, muy interesante, nos quedamos ahí con la independencia de nuestro país, libre y soberano, como siempre decimos, así que seguimos en la lucha esta, de 1816, 1982 y seguimos ahora, en 2022. Bueno, muchísimas gracias Gustavo, Alejandro, siempre con el tema histórico, que es muy importante, vamos a seguir. Pablito, muchas gracias por la participación. Allí, ahí detrás de cámara, que está aprendiendo cómo se maneja la cámara, Adolfito, Alberto. Y acá te iba a decir Adolfo, muchísimas gracias. También Claudito, espero que nos ande toda la cosa bien a nivel familiar. Así que bueno, a los televidentes, ¿cómo se llama? Televidentes y teleaudiencias. Y teleaudiencia, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. El lema de nuestro programa es: el pueblo quiere saber de qué se trata, esta vez de la causa Malvinas. Hasta el próximo jueves. ¿Qué te puedo decir?
hayas escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas.